Yo estuve estudiando entre los años 2014 al 2018. Esos 4 años formaban parte del grado de teología de la facultad. O sea que en esos años estuve estudiando allí y lo estuve haciendo de manera presencial, en el sentido de- que vivía en la propia facultad, en una habitación. Iba de lunes a viernes y allí estuve casado y tengo 3 hijas, y en ese tiempo pues iba los lunes y volvía los viernes. De compañeros de estudio pues estaba Miguel Ángel, Eli, estaba también Luigi, también Jesús y yo. Éramos los 5 que entramos juntos. Luego otros alumnos, pues bastantes más, claro. Recuerdo a Uciel, que vivía también conmigo en la habitación de enfrente, que tengo una anécdota muy buena con ellos, con toda su familia. Bueno, pues había diferentes. Michael también estaba allí de residente. O sea, había diferentes hermanos, algunos con sus familias completas, allí estudiando. Mi experiencia fue porque yo quedé en que, de acuerdo con el director, con Julio Díaz, de que yo iba los lunes y me volvía los viernes. Precisamente por esto que te he comentado, porque yo estaba residente y vivía solo. Entonces me dejaba toda la familia aquí en Albacete. Entonces, bueno, pues me mantenía, como digo, como residente, y ejerciendo mis estudios normales como cualquier estudiante de grado, haciendo las tareas, trabajando, estudiando por la mañana, algunas clases que teníamos por las tardes, y en general pues la experiencia buena. O sea, para mí la experiencia es buena. Eh, Más que nada porque yo fui más mayor de lo normal, en sentido, eh, como residente era el mayor. Y normalmente, y de los compañeros también era el mayor con diferencia. Entonces, mi experiencia es un poco distinta porque, como he dicho, estaba casado, mis hijas ya adolescentes y ya alguna más mayor. Y mi experiencia en ese sentido, pues un poco pues a caballo entre los estudios y mi responsabilidad como padre en casa, ¿no? También, bueno, pues el hecho de participar o formar parte y compartir con gente, hermanas más jóvenes, pues en ese sentido, pues muy enriquecedor. Lo que ocurre es que yo cerré una empresa para irme al seminario en el año 2014. O sea, cerré en septiembre y ingresé en septiembre en los estudios. Entonces, bueno, pues venía de un contexto un poco diferente y bueno, pues fue un choque, ¿no? El asunto de enfrentarme con estudios reglados de grado, con idiomas como fueron el griego y el hebreo. En ese aspecto, pues un poco costoso para mí. Lo que más me costó, digamos, en lo personal, fue la convivencia, no tanto en la convivencia con las personas, sino el hecho de verme, digamos, desplazado desde casa allí. Y bueno, pues eso también pues me costó poderme habituar a esa nueva vida, ¿no? En la cual fui sacado de mi zona de confort, como se dice, y mantenerme allí enfrentando estos estudios. Mi trabajo de fin de grado fue, el título era La iglesia alrededor de una mesa. ¿El por qué? Pues resulta que mi primer contacto con la iglesia fue en un hogar, en una célula.
que, bueno, pues tenían la buena costumbre de muchas veces pues de juntarse a merendar o a cenar, ¿no? Entonces, yo cuando vine a la iglesia por primera vez, lo que digamos, a la iglesia, la reunión de culto, ¿no? La reunión dominical, pues fue un tiempo después de haber tenido diferentes encuentros con la iglesia en una casa. Entonces, para mí aquello fue impactante, ¿no? Entonces, mi trabajo fue, pues eso, luego cuando te enfrentas sobre todo al Nuevo Testamento y ves la vida de Jesús y la vida de la primera iglesia, la iglesia primitiva, pues te das cuenta de la importancia de la comida, de la importancia de juntarse a comer, ¿no? De lo que Jesús hace, cómo Jesús se sienta con pecadores y cómo Jesús usa la comida, el tiempo de juntarse, ¿no? De compartir como también una herramienta, ¿no? Para predicar la buena nueva de salvación. Y como la iglesia después, también con sus controversias, como ocurre en la iglesia de Corinto, pues también la comida es una herramienta, digamos, un motivo también, ¿no? Para mostrar y trabajar nuestro carácter como cristianos, ¿no? Los unos con los otros. Y las conclusiones, pues, en definitiva, fueron estas, ¿no? Hago una evolución entre lo que representaba la comida para los judíos, lo que representa la comida para Jesús, y luego también ese espacio para la iglesia, ¿no? A la hora de juntarse alrededor de una mesa y compartir los alimentos, y cómo la palabra, ¿no? El Evangelio, pues puede ser predicado en el contexto nuestro español, ¿no? Porque para nosotros los españoles la mesa es algo importante, y cómo podemos utilizar ese medio pues para predicar la palabra del Señor, para predicar el Evangelio, para dar las nuevas de salvación a todos aquellos que podamos convocar, ¿no? Para predicar, como dice la palabra, a tiempo y afuera de tiempo. Yo no he pertenecido a ninguna otra iglesia a la que pertenezco, y, y soy el pastor de la iglesia que me envió, pero tengo que decir que soy el primer pastor de la iglesia que me envía. O sea, quiero decir que nuestra iglesia tiene una trayectoria de 135 años, hacemos ahora, este año, y soy el primer pastor que la iglesia envía y que luego lo recibe como digamos, para ocupar ese ministerio. Hasta entonces la iglesia había enviado a muchos hermanos, pero siempre esos hermanos terminaron en otras iglesias. Yo soy el primero, la honra que tengo de ocupar este lugar. Cuando yo me voy a la facultad, seminario, facultad, yo me voy con la condición de que las prácticas las hago en la iglesia que me envía. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos un punto de misión en un pueblo, Villarrobledo, y yo estaba ejerciendo ahí la pastoral, digamos. Yo tenía ahí mis prácticas, ¿no? Entre comillas. Entonces, yo cuando me vuelvo los viernes de cada semana es para estar el fin de semana en el punto de misión de la iglesia que me envía. Entonces, solamente tuve la experiencia de estar un verano en Bilbao. Ahí pudimos, digamos, fuera de nuestra iglesia, poder ejercer las prácticas del ministerio. Pero durante los 4 años lo estuvimos ejerciendo de manera continua en el punto de misión que estaba. Lo que ocurre es que coincidió que el periodo que yo estoy, justo el periodo entero de los 4 años que yo estoy en la facultad, del 14 al 18, nuestra iglesia está sin pastor. Entonces aún pues se me puso un poquito mejor en el sentido de poder practicar, puesto que hacía falta. Pero fue así lo preparó el Señor y así se dio.
Yo estoy de pastor en la Iglesia Evangélica Bautista de Albacete. A la iglesia, como he dicho, donde me convertí, en la iglesia donde nació mi esposa, porque mi esposa es de familia de creyentes, y ahí la conocí y bueno, pues aquí me realicé como creyente, como discípulo. Aquí fue donde recibí el llamamiento del Señor y bueno, como he dicho, pues la iglesia que me envía. Estoy de pastor. Yo salí en junio del 18, digamos, y la iglesia me instaló como pastor en enero del 19. O sea, estuve ahí esos 6 meses donde la iglesia pues estuvo orando, meditando, examinando para si decidía hacerme este llamado o llamamiento para servir como pastor. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mm, que los estudios de la facultad está bien porque te preparan, te dan herramientas para ti, para hacerte a ti tu ministerio, digamos, más fácil en el sentido de a la hora de poder predicar, compartir, enseñar, todos esos asuntos. Pero no, la iglesia es otra cosa. No hay asignatura que te prepare para ello, ¿no? Llegas aquí, llegas a la iglesia. En mi caso, no sé si es más difícil o más fácil, no lo sé, porque no tengo la experiencia de estar en otra iglesia ajena a la mía, pero bueno, yo aquí era Jesús y paso a ser el pastor. Entonces, eso hay un contraste que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, las cosas positivas y las cosas negativas. Las positivas, porque no hay mentira, quiero decir, aquí no hay nada que esconder. ¿No? Cuando yo me voy a la facultad a estudiar, llevaba ya en la iglesia de miembro, no sé, 30 años. Entonces, no hay nada que esconder. Eso por el aspecto, digamos, positivo, tanto la iglesia hacia mí como yo hacia la iglesia. Negativo, pues que no hay luna de miel. Yo por la experiencia, y tú sabes que esto es una realidad, pues cuando la iglesia busca y llama a un pastor, pues hay un tiempo de luna de miel, ¿no? Porque se están conociendo y todo eso. Yo eso no lo tuve. Yo directamente, ahí no había, estaban, como dicen, las cartas sobre la mesa. Entonces, en ese sentido, pues te encuentras con la realidad de la iglesia, que con el tiempo pues se va acrecentando. En la iglesia estamos de todos. Y bueno, pues no sé, apelar a la misericordia y a la gracia del Señor, que Él te llama para su ministerio y bueno, pues vivir en eso, ¿no? En el clamor del Señor, en la confianza y apelar al llamamiento del Señor. Por eso quería decirte que para mí la facultad, uno tiene que ir ya con el llamamiento hecho, ¿no? En la facultad hay tres tipos de estudiantes: el que va para estudiar, el que va para servir en algún ministerio y el que tiene el llamamiento, ¿no? de servirlo en la pastoral. Entonces, yo creo que soy de estos, ¿no? De los cuales tú tienes que ir ya con el llamamiento del Señor. Allí no te lo dan, ¿no? Entonces, pues eso es lo que te sostiene cuando vienen las pruebas, ¿no? Aquel que te ha llamado y a servirle y a seguirle, y es lo que tenemos. Y al fin y al cabo, la herramienta que tenemos es el Evangelio, ¿no? De nuestro Señor Jesucristo, el cual nos llama a morir a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Y ya está. Y que la iglesia del Señor y Él la edifica, y vivir en esa confianza y dependencia del Señor.
el desafío, el Evangelio, la predicación del Evangelio. Claro, como diría mi padre, es una pregunta, una respuesta de perogrullo, claro, un pastor en una iglesia, el Evangelio, pero hablo acerca del Evangelio de verdad, o sea, el Evangelio que convierte, el Evangelio que cambia, el Evangelio que transforma, el Evangelio que da vida, el Evangelio que nos traslada de las tinieblas a la luz admirable en Cristo, ¿no? El Evangelio que nos lleva a conocer el carácter de Dios, el Evangelio que nos lleva a conocer nuestra condición, quién somos nosotros y quién es Dios, ¿no? El Evangelio que nos llama a morir a nosotros mismos para que Él sea glorificado, el Evangelio que nos lleva a buscar el lugar más alto, que es los pies suyos, los pies de Cristo. Eh, yo creo que es el mayor reto que tiene la Iglesia ahora. Se necesita predicar y escuchar la palabra de Dios con fidelidad, pero también el Evangelio que transforma, ¿no? El reto que tenemos en las iglesias ahora es que queremos conformar a todo el mundo y no puede ser, no puede ser, no se pueden conformar a todos. El pecado es pecado y tiene un nombre. El Señor nos ha llamado a amarnos, a recibirnos, a tener misericordia, a tener gracia en la misma manera que el Señor la ha tenido con nosotros, pero las cosas tienen un nombre. Y a veces, por querer quedar bien, pues a lo bueno lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno, incluso dentro de la iglesia. Y ese es el gran reto que tiene la iglesia ahora. No podemos conformar a todos. O sea, debemos de ser misericordiosos, porque el Señor ha tenido misericordia con nosotros, ¿no? Hay quienes apelan mucho ahora a la sana doctrina, ¿no? Y levantan la bandera de la sana doctrina. Pero es una sana doctrina que cuando ellos la aplican la corrompen, porque no tienen gracia ni misericordia con nadie. No, yo hablo de la sana doctrina que se aplica con gracia y con misericordia, que es la misma que el Señor ha tenido con nosotros. Creo que ese es el gran reto que tiene la iglesia ahora. Vamos a ver. Ya, tú me conoces ya. A los que van a estudiar, por estudiar no tengo nada que decir. Ahí está, la facultad, estudien, se preparen, aprovechen el tiempo lo mejor que puedan. Yo les puedo hablar y aportar y dar mi consejo, si se puede tomar, o mi experiencia a aquellos que van con un llamamiento del Señor. Aquellos que van porque el Señor los ha llamado y quieren prepararse en el ministerio para tener esas herramientas, bueno, esa equipación que la facultad les puede dar, no tanto en el conocimiento puro, sino como apoyo en la pastoral, que también, porque gracias a Dios en la facultad hay hermanos pastores que con mucha experiencia, en las cuales se aprende mucho de ellos fuera de clase. Y para mí eso es lo que más valor tiene en la facultad. Entonces a esos son los que, bueno, pues los animo a aprovechar el tiempo, a adquirir la experiencia junto a estos siervos del Señor que desde la sabiduría, la experiencia, desde las pruebas, desde las luchas, desde tantas y tantas situaciones, pues te pueden hablar como pastores, como consiervos, y te pueden ayudar en el equipamiento, digamos, profundo que se necesita para afrontar un ministerio como este, ¿no? Y luego también, claro, si vas con el llamamiento, vas con la vocación. Entonces, si vas con la vocación, pues el Señor obrará y el Señor abrirá puertas. Eso es lo que uno tiene que tener claro, ¿no? Que no se puede experimentar aquí. Aquí hay que ir con la certeza
de qué es el que el Señor te está llamando, ¿no? Como tú sabes, es una facultad, antes era un seminario, una preparación de hombres para el ministerio. Entonces, por mi parte, eso, que, que, que tengan la certeza de haber sido llamados por el Señor. Porque como me dijo un hermano pastor de mucha experiencia ya, a punto y a puertas de jubilarse, en algunos momentos del ministerio solamente te queda el llamamiento, la certeza del llamamiento, que es lo que te va a sostener. Eso es lo que yo le puedo decir a aquellos que con un corazón sincero pues se están preparando para servir al Señor en su obra.